¿Cómo Buenos está? días, profesor. Buenos días, ¿cómo están muchachos? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás, Luis, Deimer y Suiza, Arroyo, Quispe, Catherine, Jenny, Mullizaca? ¿Cómo están, muchachos? Mendoza, Cadillo, Calero, Analí, González, Michael, Pisconti, Analí, Palomino, Claudio. Muy buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, Grace. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchachos. Buenos días. Un gusto tenerlos nuevamente ustedes en clase y en esta oportunidad poder compartir nuevamente pues conocimiento, compartir no solo conocimiento, sino experiencias y también pues en este momento vamos a mencionar parte de la clase fundamental. Hoy día es nuestra prácticamente última clase de la cual tiene una cierta complejidad, ¿ya? Una cierta complejidad, es decir, los temas un poquito más complicados hasta hoy día, porque después la próxima viene recién orgánica. Hoy día no hemos obviado un tema que es electroquímica, que es uno de los temas también muy fundamentales, esenciales, y que sí o sí viene en un examen de admisión. Entonces, este tema que es electroquímica, que es un proceso electroquímico, tenemos que trabajarlo de la mejor manera para que lo puedas entender y lograr avanzar la cantidad de ejercicios disponibles. ¿Está bien? Entonces, comentándote lo siguiente, deseo tratar de avanzar una buena cantidad, ¿ya? Porque me estoy dando cuenta que no están llegando ni siquiera ni a 10 problemas, ni a 8, ni a 8. ¿Por qué, profesor? Porque el tema tiene su complejidad. Te voy a repetir, no es un tema sencillo, es un tema que tiene cierta dificultad y que el alumno, conforme vea la clase, observe la teoría, se irá haciendo más fácil, más sencillo, y todo depende de ustedes, pues, ¿no? Vamos a ver hasta dónde, hasta cuántos problemas puedes avanzar. Esa es la idea en esta clase el día de hoy. Muy bien, muchachos. Vamos a dar inicio. Recordemos que hoy tenemos sí o sí el tema de electroquímica. Esto vamos a dejarlo de lado porque nuestra clase es... Ahí está, listo. Recuerda que la Academia Grupo San Marcos te brinda a ti la oportunidad de lograr los objetivos más importantes, fundamentales y esenciales. Si observas mi fondo es un proceso electroquímico. Tengo acá dos vasos y ahí tengo atrás un medidor de voltaje, ¿no? Entonces, de esa manera hoy día se va a trabajar. Entonces, GCM nos brinda la oportunidad para lograr el objetivo más importante, que tú ya lo conoces muy bien, que es lograr un ingreso a la Universidad del Estado, ¿no? De preferencia, nuestra amada Universidad San Marcos. Sé que muchas personas apalean a la universidad, pero aunque no creas, pues es una de las mejores a nivel nacional, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de nosotros estamos, o la gran mayoría de ustedes, están tratando de postular y por lo tanto necesitan reforzar, necesitan actitud, ya sabes, participación constante. No podemos permitir a alumnos que no participen. Recuerda, si tú logras participar, se logra entender. Y si logras entender, vas a lograr a mejorar, aprender la clase. Y de esa manera vas a lograr el ingreso, ¿no? El ingreso que tanto deseas. Ahora, recuerda que la Academia Grupo San Marcos, lo vuelvo a mencionar otra vez, el 27 de junio, ¿qué tenemos, jóvenes? ¿Qué tenemos el 27 de junio? Maratón académica. Muy bien, maratón académica. Entonces, por favor, se les está informando nuevamente con anticipación. Ya estamos en el mes de junio, ya nos encontramos en la fecha 10, 11 ya de junio. Entonces, recomiendo en todo momento, vuelvo a repetir, recomiendo en todo momento ya desde ahora ir avisando en casa, mamá, papá, ¿sabes qué? Tengo una maratón, por favor, ¿no? Para poder participar, lograr mis objetivos. Quiero ingresar, no solo quiero ser, como decimos, ¿no? El eterno estudiante postulante. No, no quiero ser eterno postulante. Entonces, hay que prepararse bien. Con eso vas a demostrar si estás a la altura, al nivel, te vas a dar cuenta que algunos de tus compañeros son de repaso, vas a darte cuenta si tú estás a la altura de ellos, porque en realidad estás viendo casi los mismos temas, solo que repaso trabaja pues temas de puros ejercicios, y ustedes sí trabajan teoría como debe ser, más teoría que ejercicios, ¿no? Entonces, ya con eso demuestras y ves, pues no, mira, por eso me falta bastante,
todavía estamos en el camino de postular, y con eso puedes determinar el objetivo principal del ingreso. Recuerda que hoy día tenemos un tema muy importante, y es el último que tiene una gran complejidad, pero no quiero dilatar el tiempo. Voy a ser bien directo, bien práctico, y me quiero abocar a los ejercicios, ¿está bien? Me quiero abocar a los ejercicios. A ver, la teoría te la voy a explicar, pero con ustedes quiero ver hacer otro método diferente. Tema de hoy, electroquímica. La palabra electroquímica proviene de una palabra compuesta. Electro viene de energía o electrones y química viene de reacciones. A base de una reacción química se puede obtener un proceso de energía. ¿Sí? A base de una reacción química se puede obtener un proceso de energía. No te olvides que esta clase de electroquímica se la brinda nuevamente el profesor Pacheco, curso de química el día de hoy. Consulta, muchachos. Consulta y pregunta. ¿Crees tú que la electroquímica es muy importante para la vida? Ya no te he dicho para tu examen. Para tu examen sí, porque es una pregunta fija. Para la vida es mi pregunta. También. ¿En dónde lo vemos eso? A ver, Vigoria. ¿Dónde crees tú que está? ¿Crees que es importante? Sí, pero ¿en dónde lo vemos? ¿En la tecnología? Claro, hija, muy bien. Lo vemos en la tecnología de punta. ¿Dónde está ese claro ejemplo? Consulta, la Eh, gran mayoría... Sí, sí, te escucho, discúlpame que te acabo de no, interrumpir. no, 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 continúe, continúe. Ya, ¿dónde ibas a decirme tu ejemplo? ¿Dónde? Ah, pues en la laptop o en el celular, en Claro, los pues, muy focos, en bien. todo. Claro, muy bien, Todo lo que contenga excelente. que son electro. Todo lo que contenga qué, Daimer, no te entendimos, Espinosa. Todo lo que contiene qué dijiste. Como aparatos eléctricos. Ya. En realidad, todo lo que es tecnología de alta gama o alta punta, como le decimos nosotros, o de tecnología que utilice baterías. Profesor, ¿qué significa? Antes el hombre que iba a pensar que podía transportar la electricidad. Uno decía, oye, mi electricidad está en mi casa, ¿no? Solo queda en mi casa, ¿no? Ahora lo puedes llevar en tu celular. Ahora lo podemos llevar a una tablet. Ahora lo puedes llevar a una PC con batería interna. Ahora lo puedes llevar tal vez a un, no sé, ¿no? A una lacto, ¿no? Entonces, la electroquímica son procesos de energía que están en baterías, en automóviles, en aviones, en embarcaciones. Y no solo está en las baterías, sino que se utiliza un gran número de procesos. Recuerda que muchos de estos procesos electroquímicos son procesos de alta fundamentación y de una importancia industrial. De importancia industrial. Te voy a repetir, cuando el hombre iba a pensar en menos de 20 años que iba a lograr tener un aparato el cual tenga batería propia. ¿Cuándo? Mira, es algo único en menos de 20 años de evolución. Ahora, Daimer, sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar, Daimer? No, profe. Ay, ya. Entonces, dentro de estos procesos, en la electroquímica, sabemos nosotros que es uno de los grandes experimentos y uno de los grandes avances en la tecnología. Gracias a ello, nosotros podemos tener tecnologías, podemos tener información de otros países, podemos hablar, comunicarnos por videollamadas. Tenemos todo por la electroquímica. Entonces, la electroquímica en sí es un proceso químico que ha renovado la ciencia y la ha actualizado, pero a lo más y más, a lo máximo, ¿no? Al máximo punto, ¿no? Entonces, dentro de un proceso de electroquímica, nosotros hablamos de los tipos de energía obtenida a través de una reacción química. Y no solo es eso, jóvenes, porque la electroquímica también habla sobre la electrólisis. La electrólisis significa romper una molécula en base a una corriente externa. ¿Cómo es eso, profesor Pacheco? A base de un proceso electroquímico, yo le agrego una batería a una reacción y a este compuesto se va a romper. ¿Y por qué razón rompe usted una molécula, profesor? Para, de una manera u otra, darle un buen uso al elemento que sí o sí lo necesite. Por ejemplo, en la naturaleza no abundan mucho los metales. Entonces, al no abundar mucho los metales, ¿qué es lo que hacemos nosotros como hombre? Buscamos los elementos metálicos
en otros compuestos de sales. Y para romper una sal, desdoblar la sal, es necesario hacer un proceso que se llama electroquímica, jóvenes. Electroquímica, ¿está bien? Entonces, tengo la electrólisis, para eso lo utilizo la electrólisis, para obtener elementos que escasean en la naturaleza. Y una vez que hago electrólisis, puedo utilizarlo para galvanoplastía, para las galvanizaciones. La pregunta o la gran pregunta es, ¿y qué es galvanoplastía? ¿Y qué es galvanización, muchachos? La famosa galvanoplastía o galvanización viene a ser para nosotros el recubrimiento de un metal oxidable y lo vuelve en un metal inoxidable, dándole más tiempo de vida al metal, difícilmente se pueda corroer, difícilmente se pueda oxidar, difícilmente se pueda malograr, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cucharas, que es un proceso de galvanoplastía. Tenemos también los famosos breakers, que ustedes lo están en contacto con la humedad, con el agua. Tenemos también las embarcaciones, los aviones en sí, son procesos de galvanización. Y por último, también utilizado para las celdas electroquímicas, es decir, para romper ambas moléculas, ambas sustancias, a través de una reacción propia con energía interna, ¿no? Y acá tienes el dibujo y al señor representante. ¿Quién es el grande representante de la electroquímica, jóvenes? Que demuestra la primera y segunda ley. ¿Quién es? Te escucho. Es considerado el padre de la electroquímica. ¿Quién es? Vamos, participa, te escucho. ¿Cómo se llama este hombre? Está en tu separata. Se supone, les he dicho que tienen que leer el material. Joana, ¿qué pasó, Joana? ¿Ah? Luigi Galvani. No. Claro, Faraday. muy bien, correcto, el señor Faraday, ¿no? Yo ya no les voy a decir nada ya. Todo queda en sí en el alumno que quiere ingresar, ¿ya? Mi clase a partir de ahora se va a volver netamente académica, porque yo a veces en la academia trato de volverlo un poquito informativa, como prácticamente si fuera un colegio, y ahí viene el plus, pero en virtual no me está ayudando. Y así a la vez de ayudarme, me reniego más. Entonces, mejor netamente académico. Netamente, nada, ya nada. Alumno que está dispuesto, muy bien para ustedes, ¿no? Mis felicitaciones. Entonces, estos son dos celdas, ¿no? Que me muestra el señor Faraday, cuyas celdas son vasos o cubas que deben estar conectados dos electrodos, cuyos electrodos están conectados con un cableado hacia un voltímetro. ¿Para qué está el voltímetro, profesor? Para medir la intensidad de corriente. ¿Está bien? Eso también estará conectado con un tubo en forma de U, cuyo tubo en forma de U, en este tubo se le agrega un puente salino, es decir, a una sal como el cloruro de potasio, con algodón al extremo para que no ingrese el líquido y dicho cristal, dicha sal, pueda trabajar pura sin ninguna interrupción. En el sulfato de zinc se ve un desprendimiento de zinc y en el sulfato de cobre se ve un desprendimiento de cobre. Si nos damos cuenta en el sulfato de zinc, al ver el desprendimiento del zinc, nos damos cuenta que el zinc se formó en el ánodo y el cobre en el cátodo. ¿Qué quiere decir, profesor Pacheco? Que el cátodo es un electrodo de carga, el cátodo es un electrodo de carga, ¿sí? ¿De carga qué, profesor? De carga negativa. Profesor, pero usted me enseñó que el catión es positivo, ¿sí? El catión es positivo, está bien, pero yo no estoy hablando del catión, yo estoy hablando del cátodo. El electrodo cátodo es negativo. El electrodo ánodo es positivo. Y la corriente siempre fluye desde el ánodo hacia el cátodo. Desde el ánodo hacia el cátodo. Desde el ánodo hacia el cátodo. Entonces el cátodo se encarga de recibir esa carga eléctrica para empezar a romper la molécula y dejar solo zinc y dejar solo cobre. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿para qué me sirve cada elemento? Esos elementos escasean en la naturaleza.
Al escasear el zinc, ya lo puedo utilizar para aleaciones, para combinaciones, suplementos, farmacólogos, ¿no? Entonces, es decir, diferente tipo de fármacos para poder elaborarlos. Ahora, vuelvo a repetirlo otra vez. El electrodo cátodo, ¿qué tipo de carga presenta? ¿O qué tipo de carga es? Negativo. Negativa. ¿Y el ánodo, qué tipo de carga Positivo. es? Carga positiva. Positiva. Recordemos que el cátodo, al ser una carga negativa, puede reseccionar a las cargas positivas. Ahí está. Entonces, acá arriba, la parte que no está sumergida es negativa. La parte que está sumergida sí es positiva. Por eso es que la parte de abajo resecciona los positivos. Sí, es decir, el cátodo resecciona los cationes. Y el ánodo resecciona los aniones. A los negativos los convierte en un electrodo positivo. En el proceso de la semirreacción nos damos cuenta que el zinc, al estar en el ánodo, es un proceso de oxidación. Es un proceso de oxidación. Entonces, todo ánodo se oxida, jóvenes. Todo cátodo se reduce. No te vayas a confundir con el redox. Cuando tú dices, profesor, un catión es una oxidación. No, estamos hablando del cátodo, ¿no? El cátodo se reduce y el ánodo se oxida. Y dentro del proceso de la semirreacción, nos damos cuenta que el zinc está desprendiendo 2 electrones y el cobre está ganando 2 electrones. Y juntando las 2 semirreacciones me da la reacción neta del zinc combinado con el cobre. Esto me da zinc y cobre al final. Zinc y cobre al final. Este proceso, para explicarlo mejor, vamos a ver lo siguiente, siguientes datos fundamentales. Todo proceso de reducción, ¿qué es lo que realiza, jóvenes? ¿O dónde se forma en reducción? Cátodo. En el cátodo, muy bien, Cátodo. Yana. Y todo proceso de oxidación, ¿dónde se formará? En los Ánodo. ánodos. En los ánodos. ¿Qué quiere decir con eso, profesor Pacheco? Que todo cátodo tendrá una carga negativa, cuyo polo opuesto es positivo. El ánodo tendrá una carga positiva, cuyo polo opuesto es negativo. ¿Está bien hasta acá? Para que no te confundas, ¿ah? Cátodo negativo, polo opuesto positivo. Ánodo positivo, polo opuesto negativo. Esto necesita obligatoriamente un puente salino como el cloruro de potasio para que los electrones puedan transmitirse en una solución electrolítica. Puede existir una conductibilidad, mejor dicho. Y entonces yo podría explicar físicamente cuánto es el voltímetro. Es decir, yo agarro, armo los 2 vasitos, a un lado va sulfato de zinc, al otro lado va sulfato de cobre, conecto mis 2 electrodos, agarro, pongo el puente salino, agarro, coloco 2 cocodrilos, 2 ganchos a cada electrodo, y me doy cuenta que la reacción sin ninguna batería produce energía propia, así como nuestras baterías que son de ácido, igual sulfúrico todavía. Entonces, igual de la misma manera, esa reacción produce una energía de 1.1 voltios, que es llamado también celda de voltaje o fuerza electromotriz, o también buen potencial de la celda, o también potencial de la celda, ¿no? O fuerza electromotriz. Profesor Pacheco, ¿qué significa hoy día? Que esto lo voy a explicar de manera química física o física química. Matemáticamente vamos a hacer esto. Lo vamos a explicar con un poco de propiedades físicas, con propiedades químicas, para obtener 1.1 voltios. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos que explicarnos por qué salió así. No solo agarrar una máquina y decir, ya, mire, el voltaje es esto y se acabó. No, sino que tenemos que explicar cuál es el procedimiento, qué surgió, qué pasó en este proceso de electroquímica. Ahora, en el diagrama de la celda, nosotros decimos zinc y cobre, nos damos cuenta algo importante. El zinc era 0, pasó a +2. ¿Qué proceso es ese? De 0 a +2, ¿qué sucedió? ¿Oxidación o reducción?
Oxidación. O oxidación. Y si es una oxidación, se da en el ánodo, no te olvides, ¿ah? Y el cobre era de +2 a 0, esto es una reducción. Y si es una reducción, esto se da en el cátodo. La representación es de 0 a +2, oxidación, y este doble slash o slash me indica que es el puente salino, cuyo puente salino me da al otro lado el cobre que se reduce. Y en la semirreacción acabamos de observar cómo se puede determinar el que se oxide y el que se reduce. ¿Cuál es la otra manera de especie que puedo determinar si se oxida y se reduce? La otra manera para determinar si un compuesto se oxida o si un compuesto se reduce, necesito saber la tablita de reducciones. Ahí está la tablita. Teniendo en cuenta esas tablitas, tranquilo, cada potencial estándar fue obtenido principalmente de un voltímetro. No te hagas tanto problema. Mi importancia hoy día es que si me falta explicarte algo, te lo explico hoy día sí o sí con el problema. ¿Está bien? Termino esto y te voy a explicar la primera y segunda ley de Faraday. Entonces, esos son los potenciales. Flúor positivo, el óxido mangánico, ¿no? También positivo. Y también tenemos negativos como el hidrógeno, tenemos como el níquel, formación de rompimiento del agua por descomposición y muchos más. Entonces, en conclusión, ¿qué significa? Que el zinc, que sabemos que es el que se oxida, esto será mezclado con el ácido clorhídrico, y donde nos damos cuenta que el hidrógeno es el que se reduce. Una vez que el hidrógeno se reduce con la formación del puente salino y con el voltímetro, nosotros nos damos cuenta que el zinc al oxidarse se forma en el... ¿Dónde se forma? Si se oxida el zinc. En el cátodo. No, ánodo. Ánodo. Y si se reduce el hidrógeno. En el cátodo. En el cátodo, ¿no? Entonces yo hago la fórmula. ¿Cuál es la fórmula, profesor? La fórmula es el potencial de la celda es igual al potencial del cátodo o el que se reduce menos el potencial del ánodo o el que se oxida. El potencial del cátodo es el que se reduce, el hidrógeno. Como es hidrógeno, no hay intercambio de voltaje, es 0. Y el potencial del ánodo, como es el zinc, es el que justo voy a encontrar. Mientras que el potencial de la celda era 0,76 voltios. Tomando en cuenta esos puntos, esos aspectos, muchachos, ¿qué digo yo? El potencial del zinc, del ánodo, como es negativo, tiene que volverse positivo, por lo tanto, el valor de 0,76 cambia a menos 0,76. A menos 0,076. Y de la misma manera trabajamos con el hidrógeno, que es el ácido clorhídrico, y el cobre, sulfato de cobre. Y nos damos cuenta que el cobre es el que se reduce. Y ahora al revés, el hidrógeno es el que se oxida. Entonces, si el hidrógeno es el que se oxida, recuerda que para un hidrógeno su voltaje es 0, y para el cobre es el que voy a hallar. Teniendo en cuenta estos valores, me sale que el potencial del cobre, haciendo la fórmula del potencial de la celda, eso me da 0,34. 0,34 voltios. Muy bien. Y después los junto para determinar el potencial real, ¿no? El potencial de la celda es igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, cuyo cátodo era cobre, cuyo ánodo era zinc. Y me di cuenta, lo acabo de demostrar, que el zinc era menos 0,76 y el cobre era 0,34. Cada valor se obtiene sí o sí, principalmente, fundamentalmente, con los valores iniciales combinados con el ácido clorhídrico. Teniendo en cuenta ello, el potencial de la celda, el menos se convierte a más y se vuelve a 1,1 voltios. Combinando las semirreacciones, nuevamente repito, me da la reacción neta global. Listo, hasta acá. ¿Todo claro con el potencial de la celda, jóvenes? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Entonces, profesor. claro, no es nada de otro mundo, solo estamos viendo una fórmula acá. Me faltan 2 fórmulas más y ahí se termina. Ese es el mismo potencial que te acabo de explicar, solo que acá hay una inclinación para formar un agente o función oxidante y una función reducida, ¿no? Donde hay oxidante hay mayor precipitación, donde hay formación reducida es muy probable que exista más presencia de gasificación. Entonces, tomando en cuenta esos puntos, vamos a continuar nosotros acá.
Muy bien, vamos a seguir entonces. Empezamos. Listo, a ver. ¿Qué nos dice la función de los procesos? Primera función. Hoy día hemos hecho electroquímica, cuya función de la electroquímica es, a través de una reacción, formar energía. Luego, electrólisis, cuya función principal de la electrólisis es romper una molécula a base de energía para desprenderlas y volverlos en elementos que de repente son muy poco frecuentes tenerlos en la naturaleza, entonces lo volvemos más abundante, ¿no? Luego tenemos acá la famosa galvanoplastía o galvanización, que es recubrir a un metal oxidado en ser ahora inoxidable. Y por último tenemos acá las celdas electrolíticas, celdas electrolíticas. Ahí está. Cuya función cumple en romper dos sustancias sometidas con un puente salino y con un conductor eléctrico, ¿no? A esto le vamos a decir la primera ley de Faraday. Primera ley de Faraday. En la primera ley de Faraday, que nos damos cuenta, es lo siguiente. Esta primera ley de Faraday nos dice lo siguiente, igual que la segunda ley, todas las leyes son las mismas. Nos dice, la masa electrodepositada es directamente proporcional a la energía emitida. Y esta primera ley de Faraday nos dice lo siguiente, jóvenes. Por ejemplo, nos dice un Faraday equivale a 96.500 coulombs. Y a su vez, un Faraday tiene una equivalencia de una mol. Y una mol tiene una equivalencia de un Avogadro. Entonces, puedo yo explicar la primera fórmula de Faraday. La carga en coulombs es igual a la intensidad de corriente por el tiempo emitido en segundos. La carga es igual ¿a qué? A la intensidad por el tiempo. ¿La carga en qué medida tiene que ser? Coulombs. Muy bien. ¿La intensidad en qué tiene que ser? Amperes o amperios. ¿Y el tiempo en qué debe ser? Segundos. Esa es la primera ley de Faraday. Pero eso todavía no es. La primera ley todavía falta. Esa es parte de la fórmula. Es decir, la primera fórmula ley es masa es igual al peso equivalente, que algunos se preguntarán qué es, que a continuación voy a explicar, sobre 96.500. Por la carga en coulombs. O también lo podemos agregar nosotros, en vez de la carga en coulombs, podemos colocarle en este punto el valor de la intensidad. Intensidad de corriente por el tiempo en segundos. También, ¿no? Puede ser reemplazado con estos dos valores. ¿Ya? Hasta acá. ¿Todo claro? Sí. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer el armazón, ¿ya?
El armazón es el siguiente. ¿Cómo demuestras esto Faraday? Faraday dice, ¿no? Oye, mira, yo tengo un vaso, una cuba, y en este vaso tengo dos electrodos. Dos electrodos. Y estos dos electrodos deben estar sometidos a una corriente externa. A una corriente externa. Es decir, los debo agregar con una corriente externa, una batería, una pila. Al agregarle esta corriente externa, pila o batería, este va a empezar a cumplir una función de ¿qué, profesor? Va a empezar a romper la molécula. Va a empezar a romper la molécula. ¿Está bien? Entonces, lo que nos damos cuenta acá es que esta batería, esta tiene que ser así, y la corriente eléctrica va a transmitirse, ¿no?, dentro de esos electrodos, y a un lado, normalmente el de la izquierda, es un electrodo negativo, y el de la derecha normalmente es positivo. Pregunto al aula, ¿cómo se le llama al electrodo que es negativo? Cátodo, ánodo. Cátodo. Cátodo. Perfecto, muy bien, es un cátodo, cuyo proceso es oxidación o reducción. Reducción. Reducción, perfecto. Y el otro electrodo es un electrodo El ánodo. ánodo, muy bien, Ánodo. compañero. Oxidación. Y ese Oxidación. proceso es oxidación. Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué está explicando usted acá? Que la ley, o la primera ley de Faraday, debe ser sometido a una batería externa. ¿Está bien? Debe ser sometido a una batería externa. ¿Listo? A una batería externa. Para que pueda romper la molécula por el proceso de electrólisis. Entonces, esta es la primera ley. Vamos a pasar acá. Según la ley de Faraday. En la segunda ley de Faraday nos menciona que ya no es necesario la batería y solo es prudente utilizar acá algo importante, como el conectar dos sistemas continuos. Es decir, conecto un vaso con otro vaso por electrodos continuos o parecidos. Ahí está, tengo dos vasitos acá, y dentro de estos dos vasitos cada uno tiene su electrodo, ¿no? Cada uno tiene su electrodo. ¿Y cómo es eso, profesor? Vamos a explicar acá. Cada uno tiene su electrodo. Ahí está. El otro también tiene su electrodo. ¿Listo? Y lo comparamos cada uno un electrodo. Ahí está. Lo conectamos luego, ¿no? Tú ya sabes cómo es esto. A un lado es negativo, el otro es positivo. A un lado es negativo, el otro es positivo. Puedes empezar, a ver muchachos, te escucho, ¿cómo sería? Negativo, ¿con quién? Con cátodo. Positivo, claro. Y positivo, ¿con quién? Negativo. Ánodo. Negativo, ¿no? Tienes que combinarlo siempre así, ¿ah? De esta manera. Entonces, lo que hacemos acá nosotros es darnos cuenta lo siguiente, que como un lado negativo es cátodo, acá se formará una electrodeposición. Y como acá es otro lado negativo, formas otra electrodeposición. Ejemplo, si yo combino sulfato de zinc, que ya lo hemos hablado, con el sulfato cúprico, nos daremos cuenta que el precipitado será el zinc, se romperá y se formará zinc, y el precipitado se romperá y se formará cobre. Dentro del proceso, lo que se debe trabajar es lo siguiente. Mira.
la masa del zinc entre el peso equivalente, que ya voy a explicar qué significa. Es igual a la masa del cobre entre el peso equivalente. Esto es la segunda ley de Faraday. No necesito yo energía alterna, corriente alterna, no necesito nada de eso. Solo tomando en cuenta que cada uno se libera una masa y ambos son conductores eléctricos, se formará entonces una segunda ley Faraday. Una segunda ley Faraday. Muy bien, hasta acá. ¿Todo claro? ¿Todo claro, muchachos? Sí, profe, todo claro. Señoritas. Sí, profesor. Ahí está, primera ley y segunda ley. Ahora, para explicar un poco qué se trata esto del peso equivalente, es recordar un poco el tema de soluciones. ¿Y cómo es eso, profesor? Por ejemplo, si yo te pido el peso equivalente del calcio más 2, la carga ya me está indicando todo. ¿Qué significa? Que acá debo colocar la masa y abajo el parámetro. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Empezamos. ¿Cuánto es la masa del calcio realmente? ¿Te escucho? Masa de calcio, tabla periódica. 40. Correcto. El parámetro que observas ahí encima del calcio o arriba del calcio. Entre 2. ¿Cuánto me da eso? 20. 20. Normalmente, el estado de oxidación es tomado por el método del aspa. Por ejemplo, hierro, oxígeno 3. ¿Cuánto es su parámetro, su estado de oxidación? Por el método del aspa. Vamos. 3. Muy bien, correcto. Entonces sería más 3. ¿Se nota hasta ahí? Para que le hagas una captura. Listo. Esa es toda nuestra clase el día de hoy. ¿Ya? ¿Me avisas? Ya está, profesor. Muy bien, Joana, muy bien. Hasta Listo. acá. ¿Ya? ¿Todo claro, jóvenes? Deimer, ¿todo claro? Esto Todo es claro. electroquímica. Muy bien. Chat, Sí, profesor. escucho por ahí. A ver, los alumnos. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Todo claro? Cualquier cosa, consulta, duda, inconveniente, házmelo saber. Por favor, vuelvo a repetir. No quiero alumnos que sean, por no decirte la palabra, conformistas. Significa que el profesor, ya no entendí, ya volé. En el examen no la respondo. No, no quiero esos conformismos. Tienes que resolver. Es esa actitud de que sí o sí vas a lograr un ingreso. El principal motivo de lograr un ingreso, ya sabes tú, es tratando de resolver los temas que son más complicados, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta acá vamos a dejar de lado ello y vamos a pasar a los ejercicios. Tal vez de repente mi avance es más que las otras aulas, lo cual lo veo difícil porque la gran mayoría tiene complejidad con esos temas, ¿ya? Vamos a empezar. Acá también tienes electroquímica, tienes la primera ley de Faraday, tienes un poco de la segunda ley de Faraday y tienes los aspectos teóricos. Vamos a empezar con el ejercicio. Primer problema. Vamos. O teoría, creo que es teoría, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? A ver, dice, la electroquímica presenta innumerables aplicaciones prácticas, desde baterías hasta obtención de productos químicos, ¿correcto? O el refinado de metales o métodos para controlar la corrosión. Marque usted, indique usted verdadero o falso según corresponda. ¿Ya? Empezamos. 1. ¿Los procesos electroquímicos pueden ser espontáneos y no espontáneos?
¿Pero? Una consulta, ¿qué entiendes tú por espontáneo? ¿O qué entienden ustedes por espontáneo? A ver, ¿qué es la palabra espontáneo para ti? Que a veces lo utilizan en la vida cotidiana. De corta duración, rápida. ¿Estás seguro? ¿Espontáneo significa de corta duración? ¿Algo imprevisto? Claro, algo imprevisto, algo extraño, algo que no sucede así nada más, algo que difícilmente puede suceder, ¿no? Es algo espontáneo, pues se dice, ¿no? Entonces, las reacciones de electroquímica son espontáneas, pueden darse así en la naturaleza, sin tener una prevención o una visualización de que pueda darse. Sí, son espontáneas. Y no espontáneas, por supuesto, las no espontáneas, ¿quiénes las hacen? Ahí está mi fondo, mira. Acá está mi fondo, mira. ¿Quiénes las hacen? Te escucho. ¿Quién lo hace la no espontánea, jóvenes? ¿Quiénes hacen las no espontáneas? ¿Quiénes? Nosotros. El hombre, claro, el hombre, ¿no? Verdadero. Una celda electrolítica utiliza la energía eléctrica para provocar una reacción redox. Falso. Una celda electrolítica utiliza la energía eléctrica para provocar una reacción redox. Consulta, ¿has aprendido hoy día redox, sí o no? Sí. Entonces, ¿no es redox o sí es redox? Sí es redox, porque ¿Es presenta verdadero o reducción y falso? oxidación. Es verdadero. Verdadero. La reacción de redox ocurre cuando se transfiere electrones de un átomo que se reduce a un átomo que se oxida. ¿Qué crees tú? Lo acabo de explicar, ¿ah? Por si acaso. Yo avanzo según tú avanzas. Tú te quedas en el problema 1, yo me quedo en el problema 1. Yo no avanzo. No hay ni una respuesta, ni un verdadero, ni un falso, ni nada. A ver, Yo dije dime falso. tú. Falso. ¿Por qué? Porque es de oxidación a reducción. Excelente. Es desde el que se oxida, desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Te acuerdas que lo expliqué hace un momento? Sí, es desde el ánodo el que se transfiere hacia el cátodo. Entonces, Al revés. No es así. claro, como respuesta es la C. Me avisa si ya estás en la pregunta 1. Terminada, ya está. Muy bien, paso a la siguiente pregunta. Número 2. Dice la pregunta 2. En electroquímica, una de las leyes de Faraday dice, ¿qué nos dice? Que te acabo de explicar esto de Faraday. Lee. ¿Por qué demora? La respuesta está fácil, ya la expliqué. La D. Es la D, profe. Claro, pues, la D, ¿no? Ya les expliqué, ya, ahí está. ¿Qué nos dice? Que la masa electrodepositada es directamente proporcional
a la cantidad de electricidad ejercida. Pregunta, jóvenes, ¿qué pasa si yo dejo cargando toda la madrugada mi celular? ¿Qué sucederá? Dejo cargando toda la madrugada mi celular. ¿Qué sucederá? Se puede recalentar. Se recalienta. Se calienta. ¿Qué más? A ver, dime otro proceso que pueda pasarle a tu celular. He visto casos Conectado con toda la noche. de que la batería se hincha. La batería se hincha. Consulta. Si tú la batería la estás sobrecargando, la estás sobrecalentando, ¿qué va a pasar? Se infla. ¿Por qué, profesor? Porque va a aumentar la electrodeposición. Se va a formar más masa dentro del compuesto. ¿Está bien? Entonces, ¿es cierto o no es cierto esto? Ejemplo con nuestras baterías de nuestros celulares. Es verdadero. Es verdadero. Con la lacto también. Entonces, el gran error que cometen las personas actualmente es dejar el celular cargando toda la madrugada, pues, jóvenes. No debemos dejar cargar el celular ni siquiera a la madrugada. Cárgalo cuando tú estés con tus 7 sentidos, 5 sentidos, 8.000 sentidos, con lo que quieras. Con todos tus sentidos bien activo, bien despierto, cárgalo. Una vez que termine de cargar, no dejes tampoco que cargue todo el ciclo completo, porque para que dure la batería no hay que dejar o permitir de que llegue al ciclo completo de 100. Por lo menos déjalo pues en 97, 96, 95 a 90, ¿no? Y tampoco dejes que termine el ciclo, es decir, no dejes que pase también que la batería se consuma totalmente a cero. Si tú permites eso, la batería te va a durar menos tiempo y va a haber entonces el famoso hinchamiento de la batería, ¿no? Esto lo conocemos nosotros. Y tampoco hagamos lo siguiente, ¿no? Tener el celular en la mano, pero a la vez utilizándolo cargado. Tampoco se debe hacer eso, ¿no? Profesores, que tengo que hacer mi clase, cárgalo bien, avisa en casa de repente, otra batería que cambiarle, pero no cometas ese error porque vas a reducir el tiempo de vida de la batería. Y tarde o temprano vas a salir perdiendo batería y celular, porque estas tienden a reventar por la medida del ácido sulfúrico combinado con el litio. Entonces, es un gran error donde la mayoría deja toda la madrugada cargando el celular y al día siguiente te levantas y observas que el celular está todo caliente. Profesor, pero ya estamos en frío. Así estés en frío, los procesos de las reacciones químicas trabajan directamente proporcional a la masa electrodepositada, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien entonces? ¿Se entendió la 2? Sí, profesor. Muy Sí, bien, Daniel. ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es un punto a favor y en contra también, ¿no? Profesor, ¿los celulares modernos tienen un autorregulador? Sí. Autorregulador de baterías, por supuesto. ¿Qué significa? Que una vez cargado al 100%, o también lo puedes tú graduar de repente al 97%, eso se gradúa, el celular inmediatamente deja de cargar. Entonces el celular ya no carga. Pero, de todas maneras, siempre es bueno desconectarlo, no dejarlo toda la tarde, toda la madrugada ahí, ¿no? Vamos a la 3. Dice, el magnesio es el sexto elemento en abundancia en la corteza terrestre. Se usa en aleaciones, en síntesis químicas y en baterías industrialmente. El magnesio se produce por electrólisis del cloruro de magnesio fundido. Al respecto, podrá usted afirmar que, dibujo el vasito, dibujo los electrodos, los conectamos entre sí, y le agregamos una batería. Listo. Empieza. En este proceso, yo le agregué cloruro de magnesio fundido. ¿Cuándo se le dice fundido? Cuando la sal que observas se le somete líquido? a altas, claro, se le somete a altas temperaturas puras, es decir, se quedan insólidos, y así como está, puras, se le somete a altas temperaturas y estas se vuelven en estado líquido. Claro. Y estas se vuelven en estado líquido, ¿no? Muy bien hasta acá.
Ahora, una vez sometidas esto en estados líquidos, nosotros nos damos cuenta lo siguiente, ¿no, profesor? ¿Qué nos damos cuenta? ¿Qué electrodo es el de mi izquierda? ¿Positivo o negativo? Negativo. Es su carga Negativo. negativa. Negativo. ¿Y el otro? Carga positiva. Positivo. Consulta, pregunto, ¿a la izquierda qué se forma entonces? El cátodo. El cátodo, perfecto. ¿Y a la derecha qué se forma entonces? El ánodo. Ánodo. El ánodo. Entonces, si uno es cátodo y el otro es ánodo, ¿listo? Pregunta, si el cátodo se forma a la izquierda, ¿qué pasará con el proceso? ¿Se oxida o se reduce? Se reduce. Reduce. Y si él se reduce, ¿qué pasará con el otro El otro se proceso? oxida. Se oxida. Se oxida. Se oxida, ¿no? Oxidación. Dentro de este proceso, entonces, vamos a hacer lo siguiente. El magnesio, ¿hacia dónde crees que se va a inclinar? Recuerda que si él es negativo, acá se debe recepcionar los positivos. Y si acá es positivo, se recepcionan los negativos. A ver, te escucho. ¿Magnesio dónde va? Hacia el ¿Dónde? ánodo. A ver. Cátodo, cátodo. El magnesio es un metal cuya función es ser catiónica. Y si es un catión, se debe ir hacia las cargas positivas para ser convertidas a un electrodo negativo. Sí. Entonces, acá se forma magnesio sólido. Consulta en el ánodo, ¿qué es lo que se va? El Cloro. cloro, muy bien. Claro que en este caso se debe ir en estado gaseoso. Muy bien hasta acá. ¿Listo? Ahora, además, recuerda, la corriente se transmite, no te olvides, ¿de dónde a dónde? Del ánodo, El ánodo del cátodo. claro, en este sentido, ¿no? Del ánodo hacia el cátodo. ¿Ya está bien? Del ánodo al cátodo. Entonces, consulta. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿La D? La D, D. profe. Muy bien, Muisaka, muy bien, excelente. La respuesta es La la D. Pregunta 3, dedito. Pregunta 3, dedo. Muy bien, ¿hasta ahí? Sí, profe. ¿Ya? ¿Todo claro hasta acá? Listo, empiezo yo. ¿Está todo claro? Sí, me avisas. Avísame, quiero avanzar los problemas. Recién voy en teoría. Listo, 3. profe. Sí, Sí, profesor. profesor. Claro, ya son las 11:10 ya. Siguiente. Listo, no te olvides, tienes que trabajar un poquito más rápido, ¿ya? Porque en química tenemos que hacer así, obligatorio. A ver. 4. Vamos a empezar acá con la pregunta 4. Dice, el cobre se obtiene por tostación de sus minerales, minerales y tiene bastante pureza para algunas de sus aplicaciones como tuberías, pero no la suficiente para las aplicaciones que requieren una gran conductividad eléctrica. Para alcanzar la pureza requerida en cierto experimento, el ion cobre más 2 se reduce en el cátodo produciendo 47,6 gramos de cobre metálico. Calcule usted el tiempo en horas que toma el proceso si se trabajó con una corriente de 10 amperios. Empezamos, jóvenes, entonces. A ver, damos inicio. Lo primero que yo tengo que hacer es hallar el peso equivalente ante cualquier fórmula. Peso equivalente del elemento que me habla, que es el cobre 2. Empezamos. ¿Cuánto es la masa real del cobre que el problema lo indica? 63,5. 63,5. Perfecto. Siguiente, el parámetro, ¿entre cuánto? Ya está, pues ya veo el estado de ¿Dos? oxidación. Te lo he puesto ahí en el cobre, claro, es 2. ¿Cuánto sale esa división? 31,75. 31,75, muy bien hasta ahí. 31,75. Y ahora viene lo bueno, ¿no? ¿Cuál es, profesor, lo bueno? Acá está lo bueno, pues. ¿Cuál es lo bueno? Vamos a empezar.
Si esto es 31,75, empezamos nosotros acá. Primera ley de Faraday, ¿sí o no? Masa es igual a ¿qué? Vamos. Es equivalente. Lo vamos a mencionar todo el rato hasta que te fastidies con esto ya. Entre 96.500 por la intensidad y el tiempo. Recuerda que quieren horas y mi tiempo me da en segundos. ¿Está bien? Empezamos a reemplazar. Díctame la masa que el problema ya lo indica. Acá. ¿Cuánto es la masa del cobre? 47,6. No, de 3,5. No, acá es la masa real del problema, no la masa teórica. 47,6. Peso equivalente que te salió. 31,75. 31,75. Muy bien. Entre 96.500. La intensidad, ¿cuánto es? Es amper. 10 amperes. Muy bien. Y el tiempo es lo que vas a hallar. ¿Cuánto te sale ese tiempo? Ahora, en segundos, ya después lo convierto yo contigo en horas. Puedes simplificar un cerito para agilizar esto. ¿Cuánto te sale? $14,467,4. Muy bien, déjalo aproximado al décimo, está bien, 14.467,4. Consulta, esto es segundos, ¿cómo lo convierto a horas? Porque la pregunta es horas. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? 60. 30. No. 3,600. Me emocioné. Ya me estás asustando, ya dije, ya, 3.600 segundos. Simplifica, por favor, y me indicas cuánto te sale el tiempo en horas. 4. Correcto, De 4. perfecto. Muy bien, sale ese tiempo. Son 4 horas que se ha utilizado. ¡Listo! Solo apliqué primera ley de Faraday. No hice el problema ni muy largo, concreto, directo nomás. Primero, siempre no te olvides investigar el peso equivalente, que es un dato muy importante. Me avisas cuando ya estés listo para pasar al siguiente. Ya está, profesor. Listo, profesor. Muy bien, pasamos al siguiente, ¿ya? Pregunta número 5. A ver, por si acaso estoy resolviendo esto en desorden, pero con ustedes sí lo estoy trabajando ordenado cada ejercicio, ¿está bien? Del 4 me pasé al 5 y así vamos a ir resolviendo conforme el tiempo nos ayude para terminar. A ver, dice acá, vamos a ver hasta dónde puedes llegar también. Dice, considerando la electrólisis de una disolución acuosa de sal, ahí lo tienes, nitrato de M, en el ánodo de la celda, ya puedo saber el estado de oxidación de M. ¿Cuál es el estado de oxidación de M? Está fácil. Por el método del aspa nomás. Ahí veo un numerito afuera del paréntesis. ¿No? Más 2. 2. Ahí está. Ya tengo el parámetro y el estado de oxidación. En el ánodo de la celda se produjo 2,7 litros del gas oxígeno a 4,1 atmósferas a 27 grados Celsius. Y en el cátodo se depositó 58,5 gramos del metal M, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la identidad de dicho metal? ¿De qué metal estamos hablando? Esa es mi pregunta. ¿Tiene dificultad? Sí. ¿Está complicadita? También. Pero quiero saber cómo tú me respondes.
A ver, te escucho. Considerando la electrólisis de una solución acuosa de nitrato de M, en el ano de la celda se produjo gas oxígeno. Te dan volumen, te dan presión, te dan temperatura. ¿Qué puedo hallar de ese oxígeno? Y en el cátodo me dan la masa del metal M. ¿Qué puedo hacer ahí? Uy, yo he pecado. Nada, estás perdido acá. Estás perdido. He pecado. Voy a resolver otro problema. Ya estás acá ya. A ver, ¿qué hacemos? Sí, pues, no. Esto tienes que analizar con todo lo que te he enseñado. Tienes que tratar de ver cómo resolver este problema. A ver, si tengo volumen, tengo presión, tengo temperatura, ¿qué le puedo hacer al oxígeno, alumno? Habla. ¿Qué le puedo hacer? Estado gaseoso. ¿Cuál es la fórmula de estado gaseoso? Presión por volumen igual a la constante por temperatura. Correcto, pues tenemos que nosotros, todo lo que ya saben ustedes en química, todo, absolutamente todo, tienes que aplicarlo acá, todo. Si no aplicas todo lo que conoces, no vas a poder resolver el problemita. ¿Ya? No se puede resolver. Entonces, tenemos que aplicar. Recuerda, química no es sencillo. Cuesta, tiene su trabajo, pero así me demuestras tú que estás entendiendo. Presión, díctame, ¿cuánto vale? 4,1 creo, ¿no? Sí, Sí, Volumen ¿cuánto es? 2,7. 2,6. La constante, si no me equivoco, era 0,082 para ustedes. 0,0. La temperatura tiene que ser en Kelvin. ¿Cuánto sería? 300. 300. Pero recuerda que el número de moles lo voy a convertir en masa sobre masa fórmula. La masa fórmula del oxígeno, ¿cuánto es? 32. 32. Sería entonces entre 32. Empieza, por favor. ¿Cuánto sale la masa de ese compuesto? Pequeño, ese es el problema. No estás todavía listo. Ya el próximo problema voy a avanzar un problema que puedas hacerlo tú. Pensé que ya estabas preparado, pero no, nos falta un montón todavía. 14,4. ¿Segura? ¿Segura? Vamos, Joana, no tengas duda. Si tú me dices 14, yo te hago caso. Sí, muy bien. 14,4, no lo dudes. Entonces, hasta acá ya tienes tu masa, ¿no? El valor de la masa, 14,4. Ahora, profesor, ¿y qué hago yo con esa masa? Esa es mi pregunta, ¿no? A ver, tienes M. Tienes la masa. ¿Cómo puedes saber la identidad del elemento? Tendría que hacer una supuesta segunda ley de Faraday. Una supuesta segunda ley. ¿Y eso cómo sería? Empiezo yo. La masa de M entre quién es su peso Es equivalente. equivalente. ¿Eso es igual a qué? A la masa del oxígeno, que acabas ahorita de hacerlo. ¿Entre cuánto? Su peso equivalente. El peso equivalente. Entonces, para hallar cada uno de estos valores, yo digo, la masa de M, lo dice el problema, creo que dice que es 58,5, creo, ¿no? 58,5. Y el peso equivalente sería para mí la masa de M, que desconozco, sino con eso ya tendríamos la respuesta, entre su parámetro. ¿Cuánto es el valor que ves ahí? 2. 2. Esto lo igualas a la masa del oxígeno. ¿Cuánto es la masa del oxígeno que acabas ahorita de determinar? 14,4. Perfecto, 14,4. Muy bien. ¿Y el peso equivalente cuánto sería, profesor? Recuerda que es la masa del oxígeno. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? Oxígeno 2, por supuesto. 32.
32. 32 entre el parámetro del oxígeno 2, muchachos. ¿Cuánto es el parámetro del oxígeno 2? A ver, eso te dejo ahí en esa duda. ¿Cuánto sería? 2. ¿Segura? A ver, ¿cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? Tú ya lo sabes. Eso lo sabemos en nomenclatura. Tú lo sabes. ¿Cómo? Normalmente el oxígeno, ¿cuánto es? Menos No, menos 2. Pero como tengo menos 2 más, o lo multiplico, mejor dicho, por los ¿Cuatro? dos átomos, ¿cuánto me da ¿Cuatro? esa división? ¿Cuadro? 4. Empieza tu operación matemática. Vamos, producto de extremos, producto de medios. Producto de extremos, producto de medios. Clase de aritmética. ¿Cuánto te va la masa? ¿Cuánto sale la masa? Vamos, Joana, te escucho. ¿65? 65 exacto. Consulta, si tú dices que la masa es 65, mira los datos últimos al final del problema. 65, ¿qué elemento pertenece? 5. Esa es tu respuesta. Este elemento en todo momento fue el zinc. Listo. Y así llegaste a trabajar este problema. ¿Listo? Listo, profe. ¿Ya? ¿Me avisas? Voy a tener que tomar otros problemas. Te falta, ¿ah? Ya ¿Ya? está, profesor. Sí, voy a avanzar otros problemas. ¿Está bien? Te falta. No puedo avanzar todavía los demás. ¿Por qué, profesor? Como te vuelvo a repetir, estamos recién viendo la clase, te tengo que tratar de entender un poco. Entonces, no puedo pedirte mucho porque recién estás viendo la clase. Y yo tengo que hacer problemas muy parecidos o muy similares a la teoría que acabo de explicar. A ver, a ver. 8. Sí puedes hacer este problema. Sí lo puedes trabajar. Pregunta 8. Una corriente eléctrica constante fluye durante 3 horas a través de 2 celdas electrolíticas conectadas en serie. Una contiene la disolución de nitrato de plata y la segunda contiene una disolución de sulfato de cobre. ¿Qué ley es? ¿Primera o segunda con esos dos compuestos? ¿Segunda? Muy bien, con seguridad no te olvides, nitrato de plata, y el otro ¿cómo sería? Sulfato De cobre. de cobre cúprico. No te olvides las nomenclaturas, por favor, ¿ya? No se olviden las nomenclaturas, ¿ah? Empezamos, la fórmula segunda ley, ¿cómo era? Masa de la plata entre el peso equivalente. equivalente. Sí, ayúdame. ¿Es igual a qué? ¿El otro? A la masa de sulfato cúbico. Nada de sulfato de cobre, solo se toman los elementos metales. Ah, claro. Masa del cobre sobre el peso Sobre equivalente. El peso el equivalente. peso equivalente. La plata tiene un estado de oxidación por el método del aspa, ese es +1. Y el cobre tiene un estado de +2. Ya te ayudé con los pesos equivalentes. Vamos. Peso equivalente de la plata. Me dan la masa y me están dando todo. Vamos. 108. 108. 8, parámetro de la plata. 1. 1. ¿Cuánto sale esa división? 108. 108. 108. Pasamos al otro peso equivalente, el peso equivalente del cobre. Vamos. Para el cobre, ¿cómo sería? 63,5 entre 2. Entre parámetro 2. Sobre 2. entre 2. ¿Cuánto nos da esa división?
31,75. 31,75. Muy bien, reemplazas cada valor donde debe pertenecer. La pregunta dice, si el cobre, a ver, me piden la masa de la plata, la primera celda, no la conozco. Es así, el peso equivalente me da 108, la masa del cobre es 7,35 y el peso equivalente del cobre es 31,75. Consulta, ¿cuánto es la masa de la plata? $25,92. Claro, es lo más cercano a tu respuesta, ¿no? Porque en realidad no sale 25,92. ¿Cuánto sale? 25,80. Ahí me sale 25,001. 25. Claro, 25,00 Ah, y la única respuesta que esté o se encuentra bien parecida al 92 es la plata, en este caso, sí, ¿no? Profesor, ¿y por qué razón? Porque normalmente la plata también falta su decimal, ¿no? Te he puesto 108, pero con 108 no creo que salga, estás con todo y decimal, ¿ya? Con todo y decimal. ¿Correcto hasta acá? Sí, profesor. Sí. Otro problema parecido, similar a este ejercicio, antes de que me vuelves más todavía. ¿Terminaste de hacerle tu captura, por favor, para poder pasar? sí, profesor. Sí, está. Sí, ya está. Pasamos a otro problema muy pedido por los estudiantes que postulan a San Marcos o Uni. Esta preguntita es muy, como te voy a repetir, muy frecuente. Por ejemplo, vamos a hacer la pregunta 13. Ya, pregunta 13. La pregunta 13 dice, uno de los métodos para determinar la concentración de iones del cadmio en una cierta muestra es calculando el potencial de la reducción estándar del electrodo cadmio. Para ello se mide previamente el voltaje de la siguiente celda. Me das el cadmio, me das el potencial de la celda, me das el potencial del cobre y me falta el potencial del cadmio. Entonces mi pregunta es la siguiente. Mira, alumno, si el cadmio era 0, pero luego pasó a +2, ¿qué proceso se está dando ahí? Oxidación. Proceso de oxidación. Muy bien, perfecto. Entonces es un proceso de oxidación. Esto lo estoy sacando de la misma gráfica, no estoy inventando nada acá. Esto es una oxidación. Y si el cobre era +2 y pasó a 0, ¿qué sería Reducción. entonces? Reducción. Perfecto, reducción. 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 ¿La fórmula cuál es, profesor? La fórmula es, para el potencial de la celda, esto es igual a el potencial del cátodo Menos el potencial del Potencial del ánodo. ánodo. Vamos a ver bien, aquí la mía. menos el potencial del ánodo. Viene mi pregunta. ¿La celda cuánto vale? El problema lo dice bien claro. 0,34. Ah, no, 74. 0,74. Bien, 74, ahí ya 74. Te confundes un dato, todo lo demás te confundes. El cobre, ¿qué es? ¿Oxidación o reducción? Lo acabas de decir, Reducción. arriba. Y si reduce, ¿qué es? ¿Cátodo o ánodo? No. Cátodo. 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 Todo. Cátodo, ya fue explicado. No sé por qué te sigues confundiendo. Entonces, ¿cuánto vale el cobre? 0,34. Va en el cátodo. La pregunta entonces en todo momento fue el cadmio, que es para nosotros el ánodo. Consulta, si esta variable incógnita es negativa, tiene que pasar a ser positiva. Positivo. Entonces, el 0,74 se vuelve 0,74 menos. pasa a restar. ¿Cuánto sale eso, hijo? Menos Menos 0,40. 0,40. Menos Menos 0,4, ¿no? Ahí está. 0,40. Claro, menos 0,4. Y tu respuesta es esa de ahí.
y trabajaste el potencial de la celda. Entonces, como te repito, no es difícil, repito, no es difícil, sino que hay que tratar de ver nada más quién se oxidó, quién se redujo, y eso me va a ayudar a entender mejor los potenciales de la celda. ¿Me avisas si terminaste para pasar a otra pregunta? Sí, profe, continúa. Sí, listo. ¿Sí? Ya, siguiente pregunta, una similar a la 13. Aquí está, te encontré. No, este todavía no. Acá estás, 10. Muy parecido, muy parecido, muy parecido. A ver, empezamos. A ver, 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 a ver. Flechita, flechita. Vamos, dice. La corrosión del hierro es un proceso electroquímico indeseable de gran impacto en la economía de los países. Para que ocurra este proceso, es necesario la presencia de agua y oxígeno molecular. Me están dando los potencial de la celda de cada uno, me están dando del hierro y me están dando también del oxígeno, que es lo más probable. ¿Está bien? Entonces, calcule el potencial estándar de la celda en los voltios. La pregunta es hallar el potencial de la celda de los voltios, teniendo, recuerda la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Potencial de qué? Potencial del Del cátodo menos menos potencial del ánodo. Bien, Grano. perfecto. Entonces sería para nosotros potencial del cátodo menos, ¿te escucho? Menos Potencial del ánodo. ánodo, perfecto, ¿no? Potencial del ánodo. A ver, vamos a empezar entonces acá, ¿ya? Ya tengo el potencial del cátodo, ya tengo el potencial del ánodo. Empezamos. Inicias tú. Listo, empiezas. A ver, viene lo bueno. Te nos falta ver quién es el cátodo, quién es el ánodo, para eso tengo que verificar. Una consulta, si el hierro es el metal y el oxígeno es el no metal, el hierro al ser el metal, ¿qué hace el proceso? ¿Cuál es su proceso así de inmediato? Por deducción. Oxidación. Oxidación, perfecto. Entonces el hierro era de 0 y pasó a ser más 2. Ahí están los estados de oxidación, ¿eh? Todo está ahí. Mientras que el oxígeno, con el puente salino, que lo pongo. Reducción. Claro, muy bien. El oxígeno tiene que ser de esta manera, ¿no? Oxígeno. Y el otro lado también el puente, ahí está oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cómo sería para nosotros, profesor? Acá tiene que ser 0. Y acá tiene que ser menos 2. 2. Disculpa, estamos pasando otra vez, estoy confundiéndome. Acá tiene que ser 0, estoy confundiendo, acá es 0, pues. Me estoy confundiendo, acá es oxígeno 2, 0, y el otro es oxígeno solo, menos 2. Ahora sí. Vuelvo a preguntarte, ¿el hierro qué hizo? ¿Oxidó o redujo? Oxidación. Oxidación. Óxido. ¿Y el oxígeno? Reducción. Reducción. Muy bien. Reducción. Correcto, reducción. Entonces, si es oxidación, ¿a cuál pertenece? ¿Al cátodo o al ánodo? Al Ánodo. Al ánodo, esto ya lo hemos explicado, ¿ah? Sí. ¿Y el reducción a quién pertenece entonces? Cátodo. Solo reemplaza cada potencial como debe ser, nada más, es lo único. El reducción es el oxígeno, eso vale un más 1,23. Menos, pero creo que también acá lleva otro menos, ¿no? Se convertiría en más. Claro, se convertiría en más, pues, ¿no? Entonces sería menos por menos más 0,44. ¿Cuánto sale entonces el potencial de la celda? 1,67. 1,67. Claro que sí, entonces eso nos da 1,67. Consulta, ¿quedó claro, bien claro lo que he querido explicar? Y estas son preguntas muy frecuentes de examen, ¿sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora sí, ¿sí? ¿Más tranquilos esta vez? ¿Se va entendiendo mejor? Ya, escoge tú un problema, ¿ya? Te voy a dar la oportunidad de que cojas un problema. La 15, profesor. Porque cada problema para ti se demora como 10 minutos. ¿Cuál? Escoge tú. ¿Cuál? La 15. ¿Seguro? ¿La 15? ¿Le hacemos caso a Jenny?
Hablen, muchachos. Ya, pues. Sí, ya le hagamos caso. Pues hay que hacerle caso, ¿no? 15. Empezamos. Último problema. Dice, una corriente eléctrica constante fluye durante 2 horas, te dan el tiempo, a través de 2 celdas electrolíticas conectadas en serie, correcto. Una de ellas contiene la disolución nitrato de plata, nuevamente nitrato de plata. Y la otra disolución cloruro de calcio. Creo que ya sabemos qué propiedad tengo que aplicar, ¿no? Cuando tengo 2 compuestos. ¿Cuál es? Segunda ley de Segunda Faraday. ley de Segunda ley La ley de Faraday, ¿no? Segunda ley de Faraday. Durante ese tiempo se depositó 1 gramo de plata. Vamos primero por la fórmula. Acá sería masa de la plata. ¿Sobre cuánto? Peso. Peso equivalente. Peso equivalente Vamos al otro. ¿Masa de quién? Jenny, no Del te calcio. escucho, Jenny, del ¿ah? calcio. Jenny, escoge el problema, no le escucho a Jenny. Jenny, ¿masa de quién? Del calcio. Sobre. Nada, no habla, pues me escoge el problema, nada Peso más. equivalente. equivalente. Peso Es equivalente. equivalente, exacto. ¿Cuánto es el estado de oxidación de la plata? Que ya lo conocemos. 1. Excelente, Joana. ¿Y el calcio por el método ASPA? Está bien fácil eso. 2. 2. Más Dos. 2. Empezamos a hacer el peso equivalente de cada uno para no entrar en conflicto. Peso equivalente de la plata, aunque no lo mencionen, ya anteriormente lo hemos hablado. 108. 108, muy bien. ¿Entre cuántos? Si ya sabes su peso equivalente. Entre 1 igual a 108. Perfecto. El que sigue, te falta ahora el calcio. Peso equivalente del calcio, siempre se obtienen los metales. Calcio, masa, también ya lo hemos 40. hecho. Entre 2, 20. 40, entre 2, 20. 20. Reemplazamos cada valor. Me estás diciendo que la plata se depositó 1 gramo. El peso equivalente de la plata, ¿cuánto es? 108. 108. Y eso es igual a la masa del calcio. No la sabemos, pues. No sé por qué se demora. No la sabemos. Profesor, una pregunta. El problema está mal escrito, ¿no? Porque determina la masa del cobre. Y en ningún momento hablamos de cobre. A ver. Supongo que se refiere al Claro, calcio, no, está... Estaba planteado. Ya. Debe ser del calcio. A ver. No. A ver, si lo analizo la pregunta, es difícil que uno se confunda en escribir cobre, ¿no crees? ¿Sí o no? Te pregunto, es difícil que se Ajá. confunda escribir cobre. Cobre... Creo que está. Claro, Debería creo que ser no es cobre. calcio, claro, creo que no Ajá. es calcio, tendría que ser cobre. Cobre. Ese sí se pueden confundir. Claro, acá la interpretación, al momento de transcribir el ejercicio, es más probable que el cobre esté errado, ¿no? Porque es 1 a 1 más que me falta. Entonces, el cobre no creo que se hayan confundido porque es un nombre bien largo, pues. Ya, igual, sigue siendo más 2 también eso, ¿ya? Entonces, te escucho, ¿el cobre cuánto era? 63,5. Correcto. ¿Y eso nos da cuánto? 31,75. 31,75. Ahí está. ¿Listo? Estoy haciendo la corrección por si acaso, ¿ah? Esto sería cobre. Ahí está. Lo dejamos así. Ahora, colocas acá la masa del calcio, no es esta de acá. La masa del cobre, ¿cuánto es? No la conozco, ¿no? No la conocemos, ¿sí o no? Lo dejamos como variable, claro. Masa del cobre. ¿Y el peso? 31,75. 31,75. Listo. ¿Cuánto te da esa masa? 0,29. No te olvides que tenemos varios decimales ahí. 0,294. 294. Entonces sería 0,294. Pero aún no termina mi pregunta. Son 2 preguntas que tengo. ¿Qué me falta ahora ya? La intensidad de corriente. La intensidad de corriente. Y el problema me estaba dando el tiempo, creo. ¿Cuánto era el tiempo? 2 horas, creo, ¿no? 2 horas. 2 horas. Entonces, si yo ya tengo la masa del cobre,
porque acá me está pidiendo la intensidad de corriente en amperes, se supone que sigue siendo del cobre, se supone que sigue siendo el cobre. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Hallamos la intensidad. Masa, primera ley de Faraday, es igual al peso equivalente del cobre sobre 96.500. Todo ello por la intensidad de corriente, que es lo que vas a hallar, y el tiempo Por el tiempo. en segundos. ¿Estamos? La masa la acabas de descubrir, esa masa es 0,294. El peso equivalente también lo tienes en la parte de arriba. ¿Cuánto sale eso? 75. 31,75 entre 96.500. Muy bien. ¿La intensidad cuánto es, muchachos? Eso es lo que le piden. Ah, correcto. ¿Y el tiempo si es 2 horas en segundos? 7200. Perfecto. ¿Cuánto sale esa intensidad? Operándola. Vamos. Recuerda que hemos tenido que corregir el dato, ¿ah? Ya tengo la respuesta. ¿Cuánto sale? 0,124. Claro, sale 0,124,107 y lo demás, ¿no? Entonces, esto de acá es la intensidad en amperes, amperios. Tu respuesta al final nos da lo que observas ahí. ¡Listo! Muy bien, señoritas, muy bien, jóvenes. Hasta acá sería todo mi parte. Pidieron la 15, ahí está la 15, aunque no me lo han pedido ustedes, ¿no? Ya, ahí está. Muy bien, listo. Un gusto haber trabajado con ustedes. La clase está siendo grabada. No te olvides que estamos muy cerca de llegar al 27 de junio y te esperamos en la maratón. Nos vemos, jóvenes. Cuídense. Un Gracias, gusto haber profesor. trabajado. Gracias, Profe, profesor. Profesor, gracias. se cuida.